de asegurar que fuentes de la Fiscalía que investiga la causa de violencia de género contra Alberto Fernández califican a la declaración de María Cantero como, esta es la palabra, lapidaria. Lapidaria para los intereses y para la defensa y para la posición de Alberto Fernández. Nosotros hablamos con varias fuentes de la investigación judicial y califican a lo que hoy dijo María Cantero. Efectivamente, ese chat con Fabiola Yáñez existió como una declaración lapidaria que le va a costar remontar a la estrategia defensiva, pase lo que pase. Sí, porque da crédito a que todo eso es cierto. Todo lo que le... A ver, no ha dicho Cantero, sí, sé que le pegaba, sí, sé que la maltrataba. Simplemente ha dicho, y eso es muy fuerte y poderoso, sí, esos chats existieron. Dando cuenta que ella recibió la información. No que la información sea cierta, pero que Fabiola Yáñez le contó todo lo que le contó y que recibió las fotos. Las fotos son ineludibles. ¿Cómo evalúa la Fiscalía y sobre todo los asesores o las asesoras vinculadas con el Departamento de Violencia de Género que están ahí escuchando? Estas declaraciones tienen que ser verosímiles, no exageradas, no cargadas. Y María Cantero dijo, efectivamente el chat existió, efectivamente esto pasó, a mí me sorprendió, pero yo no tengo por qué negarlo. Desde el punto de vista de la causa, lo sepultó. Y atención, Pablo, porque se espera que Daniel Rodríguez, el intendente, el lunes declare en el mismo sentido. Y uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué debería declarar en el mismo sentido? Porque Daniel Rodríguez en este momento está más cerca, desde el punto de vista afectivo, de María Cantero y de Héctor Martínez Sosa, esa pareja, que del propio Alberto Fernández. Estamos hablando del intendente de la Quinta de Olivos. Todos ex amigos, confidentes de Alberto Fernández, ¿no? O sea, da la sensación que le van tomando distancia del expresidente. No solamente van tomando distancia. ¿Cuánto duró la declaración de María Cantero? 3 horas o un poco más. Bueno. O algo así. Le preguntaron lo que le tenían que preguntar, le mostraron los chats que le tenía que mostrar y ella dijo, es cierto. ¿Cuánto se presume que va a durar la declaración de Daniel Rodríguez? No lo sé. Mucho más. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que le van a hacer, o uno de los ejes va a ser, ¿me cuenta un poco cómo funcionaba la Quinta de Olivos, ya que usted era el intendente? No, la película, ¿no? Exactamente. María Cantero tuvo que hablar sobre la foto de los chats. Exactamente. No tengo retorno. Daniel Rodríguez tiene que hablar... Era como el anfitrión de Olivos, el administrador de Olivos, el intendente de Olivos, el que supuestamente sabía todo, casi todo lo que pasaba en Olivos. Pero después, hoy estuvimos hablando mucho con Camilo de la Fujian y Luis Gasulla, que tienen detalles del tema, también Marina Calabró, va a venir Liliana Franco enseguidita, Claudio Jacqueline, está Sofía Diamante acá. Pero escuchá, después de preguntar, antes o después, yo debo decir que el fiscal Ramiro González está trabajando como nunca, es su causa, es su causa. ¿Por qué es su causa? Es la primera vez en la historia, no sé si del mundo, pero de la Argentina, de la región, donde un presidente es investigado y eventualmente procesado por violencia de género. Ahora vuelvo y después le va a preguntar, dígame, señor Daniel Rodríguez, ¿me podría explicar usted si efectivamente se interpuso entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández cuando se estaban peleando e incluso Alberto Fernández la estaba agarrando de los pelos? Dígame, señor Daniel Rodríguez, ¿es cierto que Fabiola Yáñez pasó por lo menos 4 meses separado de Alberto Fernández en la casa de huéspedes y que durante esa etapa casi no salió a la calle? Y así sucesivamente. Y el otro que va a estar... Con un riesgo, perdón Luis, con un riesgo para Daniel Rodríguez. Simplemente ayudo a pintar el panorama.
en algún caso no ha habido más testigo que él. De otros aspectos, todo lo que diga puede ser corroborado o refutado por otros testigos. Con lo cual, ahí corre el riesgo de caer en falso testimonio si no dice la verdad. ¿Se entiende? Y sobre todo hay un testimonio que podría incriminarlo y mucho, que es el del jefe de la Unidad Médica Presidencial, el del doctor Saavedra. Claro. Diste en el clavo. Claro. El doctor Federico Saavedra va a tener que responder si esto que ya contó Fabiola Yáñez sucedió. ¿Qué es lo que contó Fabiola Yáñez? Me pegó. El doctor me atendió. Alberto Fernández dijo, fue sin querer. A ver, vamos de nuevo. Le pegué sin querer. Perdón, con todo respeto, no quiero hacer ninguna ironía porque es muy serio esto. ¿Me quiere decir cómo hace una persona... ¿Me quiere decir cómo hizo Alberto Fernández para pegarle sin querer a Fabiola Yáñez? ¿Sos violento o no sos violento? Pero claro, con el testimonio de Alicia Barrios de hoy, donde plantea que ya la primera violencia era el destrato, la forma en cuál era el lugar de la ex primera dama en Olivos, ya hay una primera violencia simbólica que se traduce en violencia emocional, según dijo Alicia Barrios. Ya tenés una primera violencia. Ya, viste que al kirchnerismo y a ellos les gustaba llenarse la boca de las violencias, ¿no? Las violencias. Justamente para decir, no es una, no es el golpe, no es solamente lo físico. Pues bien, mira cómo esto ocurre como un boomerang. La Fiscalía considera que el testimonio de Alicia Barrios fue muy, muy valioso para entender la violencia psicológica que ejercía Alberto Fernández. Pero tanto la declaración de María Cantero como la de Alicia Barrios contuvo, yo te diría, varias sorpresas. Camila Dolafgian, ¿nos contás cuáles fueron esas sorpresas de las declaraciones de las testigos? Mira, Alicia Barrios, Luis, que declaró alrededor de 2 horas, un detalle de la jornada es que al momento que ingresó María Cantero, Alicia Barrios seguía adentro de la Fiscalía. Se extendió mucho su declaración, ahondó y dio un nivel de detalle desde su percepción de cómo era el trato general de Alberto Fernández a Fabiola Yáñez. Vos estuviste en Comodoro Pi, ¿no? Yo sí, todo el día haciendo ahí campamento en Comodoro Pi. Lo que sabemos de la declaración de Barrios es que si bien dijo que Fabiola no le remitió, no le comunicó a ella personalmente esta situación de violencia, ella en sus intercambios lo percibía. O sea, estamos hablando de una persona que veía en otra una situación de angustia y de opresión. Podríamos decir que son las dos palabras con las que relató la situación de Fabiola Alicia Barrios. Muy clave su testimonio, se retiró de Comodoro Pi sin mayores declaraciones, dijo algo así como la justicia no es primicia, así fue como dijo antes de subirse al ascensor. ¿Cuáles fueron los puntos claves, Luis? Y algunas también para la Fiscalía de las sorpresas de su declaración. La violencia emocional fue el concepto clave, esto lo contamos a la tarde. Lo que te decía recién sobre qué fue su percepción, esto por eso es un testigo ocular sobre la situación de Fabiola Yáñez, ¿no? No sobre algo que le haya dicho Fabiola Yáñez a ella. Una sorpresa fue que dijo que no vio nada de alcohol, que no había visto situaciones vinculadas con el consumo de alcohol, que fue parte de la polémica, digamos, de alrededor de la declaración de Fabiola, pero ella en realidad lo abordó desde un punto de vista de que había sido una consecuencia del aborto 2016. Y que todos sabíamos de la infidelidad de Alberto con Fabiola, dijo. Bueno, muy importante esto. ¿Por qué es importante la violencia emocional? Pablo, Marina, Luis, compañeros. Porque entre los 9 hechos a los que el fiscal se remite y sigue como una especie de ruta por la que tiene que investigar, la violencia emocional con la llamada relación asimétrica, Pablo, es la que también puede definir una situación de violencia de género. Obviamente, presidente y el resto, digamos, está sometida a los designios no solamente del hombre, sino del hombre que a la vez tiene todo el poder. El presidente. Y además aparece descripta en el primer hecho, en el del 2016, cuando Fabiola dice que a partir de ese embarazo no deseado por el expresidente, la somete al desprecio, a una suerte de apartarla de todo, de borrarla de su vida, de recluirla, y a humillaciones que están conectadas con las situaciones de infidelidad que relata Alicia Barrios. Bueno, eso es otra cosa lapidaria. Fue una testigo y dijo,
Camila, Marina, todos sabíamos que Fabiola Yáñez era víctima de situaciones de infidelidad. O sea, peor, de nuevo, ya es un expediente judicial esto, ¿eh? No es que dijo, sí, más o menos lo sabíamos. Es una declaración testimonial. Lo terminaron de hundir. ¿Y cuáles son las sorpresas, Camila, en la declaración, en la testimonial de María Cantero? Acá hubo muchas, Luis. La principal, te voy a decir, fue una declaración muy trabada. Casi te diría por parte de la abogada de Alberto Fernández, hubo, podríamos decir, intentos de boicot. Eran permanentes las interrupciones, las objeciones que se hacían a las preguntas de la Fiscalía. Esto es un dato muy importante de cómo fue y por qué fue tan larga la declaración. Todo el tiempo se trabó con preguntas que eran interrumpidas por la abogada Silvina Carreira, pidiendo, bueno, una objeción para que no entre en las consultas que se le estaba haciendo al testigo lo que estaban planteando. Todo eso tiene un procedimiento, después se corre vista, digamos, se tiene que correr traslado a la querella. En este caso estaba presente la abogada de Fabiola Yáñez. Entonces eso trabó mucho la declaración. Trataron de frenarla, como te digo, muchas veces, pero una de las novedades es que se refirió a Fabiola como víctima. Esta es una de las claves de por qué fue, como vos decís, lapidaria la declaración de María Cantero, también porque ella dijo que si bien le habían sorprendido muchísimo las fotos, se extendió, en el momento que se extendía la frenaban, Luis, planteaban alguna objeción. Cuando ella empezaba a alargar la lengua, te voy a contar un dato. ¿Sabes a cómo se refería Alberto Fernández? ¿Cómo? Lo trataba de usted. ¿María Cantero lo trataba de usted? Lo trataba de usted. Vos fíjate la distancia entre quien lo acompañó 35 años y la primera declaración en la justicia que tiene que dar respecto de él, ¿no? Porque en realidad es la primera vez que va a tribunales en algo relacionado, por lo menos en algo relacionado con Alberto Fernández. Bueno, y lo trataba de usted, con una frialdad que la verdad sorprendió. Esto es muy importante lo que cuenta Camila. Primero porque María Cantero estuvo dispuesta, esto va a tener un fuerte impacto en la causa de los seguros, de la que ya vamos a hablar. Porque María Cantero dijo, así que yo me pude haber extralimitado, como declaró Alberto Fernández cuando le preguntaron por ella. Así que yo te estuve acompañando tantos años, vos decís que yo me extralimité. Bueno, yo voy a contar absolutamente la verdad. Pero atención acá, porque se ve en la estrategia judicial de Alberto Fernández el principio de chicana jurídica para llevar esto in eternum. Hay que darle una mala noticia hoy mismo y ahora mismo al expresidente Alberto Fernández. Si mi información no es errónea y si mi deducción tampoco lo es, esta causa, acá está Claudio Jacqueline, que conoce mucho el promedio de causas que duran, las causas de corrupción, creo que duran 13 años. Bueno, 14. Bueno, esta causa, a ver, desde este mismo instante hasta que eventualmente llamen a declarar a Alberto Fernández, y cuando lo llamen a declarar lo tienen que llamar a indagatoria, es una cuestión de semanas y a lo sumo meses. ¿Cuántos meses? Pocos meses, cuando terminen de recoger la prueba. Esto no es una causa de corrupción. Esto no son los cuadernos de la corrupción, una de las causas con más pruebas en la historia de la justicia argentina reciente. Está muy complicado Alberto Fernández con este testimonio y con otros testimonios también. ¿Algo más, Camila? Sí, no se la va a imputar a María Cantero. Ella podría haber aludido a, bueno, que se podía autoincriminar en ciertas cuestiones como para sortear y no dar una respuesta definitiva sobre, por ejemplo, los chats, pero en realidad la primera sorpresa fue esa, que contundentemente ratificó que esas conversaciones existen, pese a que la abogada de Alberto Fernández, cuando salió de la Fiscalía, lo primero que le dijo a la prensa, le preguntamos, ¿ratificó los chats? Nos miró y nos dijo, no. La Fiscalía dice que sí, dijo que ella va a impugnar en el expediente, pero lo primero que te puedo decir es que no la van a imputar de nada a María Cantero. El segundo dato es que no le sorprenda que se vengan nuevos testigos en los próximos días. Porque él es útil, mucho más útil como testigo clave para develar y no tanto para defenderse, digamos. Exacto. Eso también dependerá de la derivación de la propia causa, pero hasta ahora me da la sensación que la estrategia de la Fiscalía es esa, ¿no? Sí. Ayer vino, nos presentó Lucas Romero, La nube de palabras y el sentimiento de la sociedad. Claudio, buenas noches. Y la palabra que predominó es la palabra asco. Más allá de la bomba neutrónica que esto le genera al escenario político, sobre todo al del peronismo y al kirchnerismo, ¿no, Claudio? Sí, sin duda. Está muy golpeado todo en la política.
aunque, digo, estas horas mostró que todavía tiene reacción y que se reacomoda frente a esta situación. El peronismo lo admiten todos, inclusive los sectores que más lejos ya habían estado en el último tiempo, Alberto Fernández, que es un problemón del cual no saben cómo pararse frente a esto y no saben cómo termina. Porque además, Alberto Fernández, aunque presentó la renuncia, sigue siendo el presidente del Partido Justicialista. Me está jodiendo, sí, con señor. todo respeto. Sí, porque el Partido Justicialista no se reunió, ni siquiera tuvieron, hoy me lo decía un peronista, dice, está tan mal el peronismo que ni siquiera tuvo los reflejos de hacer una reunión para aceptarle la renuncia, porque hoy sigue siendo el presidente. O sea, es el presidente del Partido Justicialista está imputado por violencia de género. Es que deben estar leyendo esto, es Claudio. que Alberto Fernández es un espejo metafóricamente de lo que es el Partido Justicialista. Exactamente. Un espejo deformado, una entelequia, algo que no existe prácticamente políticamente. El Partido Justicialista como tal. Existen los peronistas como sueltos, ¿no? Y sus tribus. Existen, pero el peronismo... Pero está además, una bomba neutrónica. Ahora, sí, y no está claro cómo le impacta a Cristina. Quería hacer esa línea, ¿no? Coinciden todos los analistas de opinión que todavía no está claro cuánto puede hacer mella en la imagen de Perdón, de con todo respeto, yo no hice ninguna encuesta. Gravísimo, la rompe todo. Más allá de que después vamos a tener tiempo para plantear una mala nueva para Cristina, porque parece que la Cámara de Casación no solamente va a confirmar la acusación en la causa de viabilidad, sino que la condena, sino que le va a pedir más años todavía. Pero cada dato nuevo que sale, cada dato lo termina hundiendo a Alberto Fernández. ¿Te parece, Lari, que empecemos a desarrollar alguno de los chats que se conocieron hoy entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez? ¿Te parece que es el momento? Compartamos. Bueno, ahí tenemos a Alberto Fernández, es un chat del 28 de junio, es clave la fecha, ya lo ha dicho Camila, esto tiene que ver con el requerimiento de Ercolini para que Fabiola denuncie. Entonces le dice a Alberto Fernández, necesito que atiendas a Fioribello, es muy grave el tema. La llama sin respuesta y sigue. Lamento mucho todo, me doy cuenta que estás muy lastimada, nunca quise que todo fuera como fue, siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande. Fabiola contesta 1 hora y algo después, dice, yo hablé con Juan Pablo, quédate tranquilo, voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer. Él refuerza y dice, lamento todo, créeme. Después ella lo llama, 1 hora y pico después, necesito hablar con vos, urgente. Sigue insistiendo con la llamada, él no responde, contesta 1 hora y cuarto después y le dice, créeme que lamento enormemente todo. Déjame decirte que la Fiscalía continúa cuando... Ahí es donde ella le confirma, en 15 minutos es la audiencia por Zoom y él le dice, no hubiera nunca haber tenido que pasar por esto, qué mal escribe el expresidente, entre las tantas cosas que hizo mal. Me viene internet por momentos, mi consejo es que hables lo menos posible, Mami. Esto es clave porque es un apriete, esa es la mejor garantía de que no se vuelva noticia, mañana cuando puedas tratemos de hablar, todo está muy mal y nosotros tenemos una responsabilidad que se llama Francisco, mirá cómo la psicopatea, dice, siempre te dije que siempre te voy a amar y siempre te voy a cuidar, no tenés que tener dudas de eso, igual pensé mucho en la cantidad de cosas que me dijiste hoy, más allá de estar de acuerdo o no con vos, creo que te podría decir lo que realmente siento que nos pasó, no para pelear, solo para poder seguir. Te mando un beso. Liliana, buenas noches. Buenas noches. Es un estropicio esto, es un estropicio. Yo sé que vos tenés mucha experiencia, que viste mucho, pero al mismo tiempo nosotros hablamos, no dejás de sorprenderte, ¿no? ¿Sabés lo que me sorprende? La degradación. Porque es todo triste, desagradable, mezquino, miserable. Y estamos hablando de el que fue el presidente de los argentinos este es el tema, en uno que no de es los un... peores Claro. momentos de la historia argentina, que fue el vivir la pandemia. Vos sabés, todos los días que yo ingreso a la Casa Rosada, adentro de la Casa Rosada todavía hay muchas piedras. Sí, claro. Y esas piedras tienen nombre.
y fechas. Están dentro de la Casa Rosada. Y ese señor dentro de la Casa Rosada hizo todas estas cosas que darían vergüenza si ocurrieran en un edificio de departamentos. De hecho, creo que lo repudian hasta los vecinos. Entonces, yo no pensé nunca ver esto. He visto mucho, es cierto, Luis, lo que vos decís, he visto mucho. Pero tanta decadencia moral, no. ¿Sabés lo que me pasó hoy, Pablo, Claudio? Estaba haciendo el pase con Janina en la radio y Janina empezó a recordar cosas que yo no viste, uno a veces quiere durante la pandemia, obviamente todos sufrimos, yo particularmente sufrí la muerte de mi madre, quizás no me salió duelarla en ese momento públicamente, no me salió. Pero además de eso, me empezó a hacer acordar de cosas que ni me acordaba. Este fue el único país del mundo en el que mucha gente estuvo 3 meses varada sin poder volver. Sí, claro. Venía la gente y estaba en los hoteles atiborrada, familias enteras. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasaba en los hoteles que parecían celdas de alquiler? Recién Guillermo Oliveto citaba a un médico que planteaba 2 dimensiones de la pandemia. Una, la pandemia como tal, la epidemia, la pandemia, y después la cuarentena y el encierro. La pandemia en sí mismo ya era un trauma. ¿Sí? Por estas razones lógicas compartidas globalmente, del aislamiento, de pronto el cortar los vínculos. A eso se le sumó, en nuestro caso, el encierro, que era casi como una tortura. Si estaba mal administrado, si estaba arbitrariamente administrado o hipócritamente administrado, era perverso. Sí. El quiebre económico, los chicos Bien. 1 año y medio sin clases. Pienso en la situación de Formosa, ¿se acuerdan? La cobertura periodística de esos centros sanitarios, no sé cómo llamarles, que Pero parecían ustedes se centros de acuerdan detención. lo que Luis recordaba, no solo que había familias enteras, si te habías quedado en la provincia de al lado, no podías volver a tu casa. Cuando uno empieza a recordar eso, Claudio, atraviesa la dimensión política, ¿no? Sí, y explica también lo que ocurrió y en el estado en el que quedó la política. La política implosionó claramente, sordamente, porque eso también impactó. Y porque además, en ese proceso de 1 año y medio de encierro más o menos alternado, en ese año de encierro, la gente perdió familia, la gente perdió trabajo, la gente perdió ingresos, y eso en algún lugar se manifestó. Y se manifestó 1 año después, se manifestó en las elecciones del 2021, porque no olvidemos que esa fue la primera manifestación, y la primera manifestación que tuvo que ver con Fabiola y la fiesta, y que después del día de la derrota, Alberto Fernández, yo no sé si ustedes se acuerdan, Alberto Fernández va a la Casa Rosada en helicóptero con Fabiola, casi provocando la sensibilidad de los argentinos que un día antes le habían propiciado una derrota estruendosa. Fíjate el tuit que escribió ayer en las últimas horas. El remero al que lo volvieron loco, al que lo querían meter preso, tuvo que soportar un juicio. Yo me acuerdo perfectamente, yo hablé con Ariel. ¿Sí? Estaba desesperado el pibe. Lo único que quería era entrenar al aire libre, como se hizo en la mayor parte del mundo, mientras que Alberto Fernández, Cristina, Kicillof, Kreplach, ¿cómo era el exministro de La Platita? Goyán, decían, no, guarda con el virus, encerrémonos todos. Fíjate el tuit de este remero, que fue uno de los pibes que más sufrió dentro de todo lo que sufrió. Las vueltas a la vida. Hace 4 años, Alberto Fernández, quisiste verme preso por salir a remar. Hoy yo quiero verte tras las rejas. Todo esto hiciste mientras nos mantenías encerrados. La causa seguros, vacunatorio VIP, fiesta de olivos, gatos, fajar a tu señora. Eso explica la indignación, la bronca, el asco y, a ver, cosas como la que dijo esta tarde el negro González Oro aquí en La Nación. La vemos y después me gustaría escucharte, Pablo. Si la ven algún día en YouTube, le pregunto, ¿vas a terminar caminando por Comodoro Pi? Me dijo, no hay ninguna causa, no tengo nada. En privado, saliendo de la residencia del embajador, que era Iribarne, le pregunto, ¿cómo está todo tu vida? ¿Cómo está Fabiola? No, todo bien, todo perfecto, Netito, no te preocupes. Cuando gran parte del mundo periodístico, gran parte de la política, gran parte del entorno, del círculo más íntimo, sabían que había despelotes, que se escapaba de Olivos,
que tenía bulines, y eso es lo que más bronca me da, haber sido tan gil, como es el tango, haber sido tan gil de dejarme engañar comiendo con él en Rosa Negra, a solas, conversando de política. Por eso me siento más defraudado que nunca, por eso tengo asco, por eso tengo bronca, por eso lo cagaría a trompada. Estaba indignado, Negro. Sí, la traición doblemente por todo lo que acaba de confesar Oscar González Oro, ¿no? La confianza traicionada, aquel en el que deposita. Imagínate los argentinos que ni siquiera lo votaron. Imagínate los argentinos que soportaron el dedito levantado, ¿no? Sin autoridad moral alguna. Pero como decía Claudio, muy interesante esto de que la primera manifestación de castigo electoral fue en 2021. Y la materialización de la respuesta social fue Milei. Esto lo decía Oliveto hace un rato. Sí. La materialización. Milei lo definió así hace un ratito. Milei es un hijo de la pandemia. Como Macri fue hijo del que se vayan todos, claro, en el 2001, Milei termina siendo la materialización de esa sociedad asqueada que quería libertad por venir de un gobierno y de un presidente que ahora muestra la mayor variedad de ruindad de junta, que lo había tenido encerrado. O sea, se explica la película. Es claro, y porque a esto déjame agregarle algo. Lo que no hubo en ese momento fue ejemplaridad y por otro lado hubo un daño porque ese estado presente, en vez de ayudar, terminó complicando, claro, o arruinando muchas vidas. Este es el problema, esa doble combinación, donde se sumó la falta de ejemplaridad, la dimensión ético-moral, por un lado, y la dimensión por otro práctica. Lado, la cosa práctica, claro, la vida cotidiana. El fracaso de arruinada. La estrategia. No, dos cosas arruinada para algunos, porque bueno, también se vio que había una parte de la sociedad que vivía bien. Me refiero a la gente vinculada a la política, claro, que cobraba el sueldo a fin de mes. Que no solo cobraba el sueldo, sino que además, y a todos nos consta, los que estamos en el periodismo, que también alejó mucho más todavía la política de la vida real, porque muchos dirigentes políticos, aprovechando que eran personal esencial, se reunían, comían asados, tenían sus vínculos, mientras el resto de la sociedad estaba encerrada. Esto también explica que esto haya sido Milei la herramienta para venir desde lo más afuera que se podía estar del sistema a romper ese sistema que había sido degradado y estaba implosionado. Te voy a agregar un elemento más a lo que está planteando, casi como una construcción de un muro, ¿no? Además, y acá viene también la respuesta social y política, el aprovechamiento, claro, de esa clase dirigente, claro, para apropiarse del discurso estatista. Porque no nos olvidemos que detrás de el encierro y la cuarentena estaba el Estado. No, el Estado te cuida. Nosotros, claro, somos el Estado y sabemos qué hacer por vos. Y el Estado te salva tu negocio. Y el Estado te subsidia. Y agradecele al Estado. Entonces, fíjate vos la vileza del vacunatorio VIP. Nos vacunamos nosotros porque somos los privilegiados. Y además, nos tenés que agradecer porque este Estado te dio las vacunas. ¿Entendés? O sea, creo que terminaron construyendo un Estado verdugo. O sea, la sociedad terminó abriendo por un principio de revelación monstruosa que convirtieron a ese Estado en un monstruo contra la sociedad. Ni más ni menos. Y a la pretensión de Alberto Fernández, en esa estrategia delirante de que nadie pueda publicar más un video, un chat, etcétera, etcétera, se corresponde ahora la picazón del periodismo de todo el país, de distinta disciplina, que dice, no, mirá la información que tenemos, porque hoy estuvo Ángel de Brito con el pelado Trebuch. Sí, ¿no? estuvo con Trebuch y hablamos del tema de las infidelidades porque es una puerta que abrió la ex primera dama para darle contexto a la violencia de la cual fue víctima. Esto hay que aclararlo porque si no parece, como dijo Tamara Pettinato, chimento rosa. No, lo estamos poniendo en el contexto de la violencia de género y de la situación de humillación que dice haber vivido Fabiola. Fíjense el dato que aporta de Brito. Hay una famosa que recibía mensajes. ¿Una famosa? Sí, que yo los vi, que no tienen nada que ver con la causa ni nada. ¿Muy famosa? Muy famosa, el día de la Asunción. Le están por poner la banda y agarra el teléfono. Sí, agarra el teléfono, sí, en la previa y le empieza a escribir a una chica del mundo del espectáculo. Alberto por asumir y agarra su teléfono celular. Y este hombre, que evidentemente tiene un tema sexual,
estaba escribiéndole a una chica muy conocida para verse, cuando nos vemos, qué linda que está. Bueno, lo que dice cualquier tipo que se quiere levantar. Esto es contexto. El contexto de... Bueno, Alicia Barrios lo exacto, contó, ¿no? es el contexto eso. de las aventuras extramatrimoniales. El lugar en el que la ponía a quien era su pareja... Y bueno, tenía que, sobre todo al estar la situación tan pública, ¿no? Humillarla de esta forma realmente fue un daño. Y vuelvo a la palabra aprovechamiento, Pablo, porque esto fue aprovechamiento del cargo de presidente de la Nación. Absolutamente. Abuso de poder se llama. Exacto. Bueno, cuidado con esto. Abuso de poder y Cuidado autoridad. con esto porque empieza una línea, cuando vos tirás de Lilito, empieza una línea que se acerca bastante al delito de abuso de poder. El peculado, Claro. y el abuso de poder, el peculado, cuidado, ¿no? Líneas muy, muy finitas. Muy finitas. Una de las cosas que se preguntaron después de la información que trajo ayer Luis Gasulla, que yo me quedé sorprendido y todavía sigo sorprendido, es qué hay detrás de, se podría